Muy buen día para todos, bendiciones, Dios les guarde y les bendiga en gran manera. Así que bueno, estamos aquí ya en nuestra segunda clase de lo que es la serie El sello de Dios, el sello de la bestia y el nuevo orden mundial. Así que pues voy a empezar a compartir pantalla y vamos a entonces empezar con este estudio. Les recomiendo pues que puedan revisar el primer tema, que es el tema de Daniel 7, para que puedan tener la secuencia de lo que estamos estudiando hoy, ¿sí? Porque pues es la continuación de ese tema de Daniel 7. Entonces vamos a estar estudiando hoy Apocalipsis 13 y 17. Así que bien, estudia profecías y está atento a todo lo que está pasando en el mundo y a lo que no dice y qué sí dice la Biblia sobre todo esto, ¿sí? Así que vemos eventos, como mencioné, ¿no? Eventos que están sucediendo, quizás una guerra en Israel, ¿no? Entonces tiene eh, parte del mundo a su favor y otros parte del mundo en su contra, ¿no? Entonces unos apoyan un lado, uno a otro, pero ¿qué realmente dicen las profecías de todo esto que está pasando y realmente cuáles son los países implicados en todo esto, ¿no? Así que les vamos a invitar todos los martes a las 7 de la noche, hora de Venezuela, y Santiago de Chile, y 6 de la tarde, hora de Chicago, Houston, Texas, Colombia y Perú. Y bueno, pueden buscar también los horarios por allí en sus diferentes países, pues sé que tenemos gente también de Brasil y de otros lugares, ¿no? Así que muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Este, vamos a comenzar y bueno, quiero anunciarles pues que ya está grabado este segundo tema. Podemos hablar con los muertos, conoce la verdad sobre la vida y la muerte. Y este es el tema, o está entre los partes de los temas de los domingos, ¿no? Que es los temas de doctrina. Así que dice pues nuestro anuncio, queremos crecer en lo profesional, social y económico y en muchos aspectos saber la verdad, pero en el conocimiento de temas que cambian lo que tú eres, como Dios, la Biblia, la vida, la muerte, la salvación, la evolución y el universo, sabemos lo que otros dicen. Así que te invitamos a aprender sobre estos temas más importantes para tu vida, todos los domingos, 7 de la noche y 6 de la tarde. Así que 7 de la noche Venezuela y Chile y 6 de la tarde, hora de Chicago, Houston, Texas, Colombia y Perú. Ese va a estar siendo nuestro horario fijo. Lo hemos estado teniendo a las 8 de la noche en Venezuela, pero pues como vamos el horario para las personas que se les hace más difícil, ¿no? Ese horario. Así que muy bien. Comencemos entonces con nuestro tema y pues les anuncio que el siguiente tema va a ser Estados Unidos en la profecía. Así que no se lo pierdan. Va a ser la segunda parte de Apocalipsis 13 del 11 al 18. Así que bueno, comenzando nuestra cita que siempre usamos, les voy a invitar a orar, ya que pues vamos a abrir la palabra de Dios y pues necesitamos su dirección. Así que oremos. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, te pido por todos aquellos que están viendo este video, te pido también por los que han de verlo más adelante, que tú les ayudes, les bendigas, Señor, y les permitas que puedan abrir sus mentes para discernir tu palabra, Señor, que me puedas usar en este momento como tu instrumento. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servir en este canal y permite que todo lo hagamos para tu honra y tu gloria, Señor. Ponemos nuestras vidas y nuestras faltas en tus manos, Señor, a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que las perdones. Amén. Muy bien. Entonces, eh, puede haber un nuevo orden mundial, ¿no? Como dicen las personas, ¿contempla la Biblia esto? Pues sí, la Biblia habla de un poder mundial, no le dice nuevo orden mundial, que pues describe como una bestia y otra bestia que le va a ayudar a recuperar el poder. Así que dice acá Apocalipsis 13, 16, 18, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el número de la bestia, o el número de su nombre. Así que efectivamente, pues va a haber un poder que va a tener un poder mundial porque va a poder estar sobre ricos, pobres, libres, esclavos, ¿no? Y pues va a hacer que se les ponga una mano derecha o en la frente y que no van a poder comprar ni vender si usted no tiene esa marca, ¿sí? Y sigue diciendo, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bien, así que pues está allí en Apocalipsis y vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Vamos a estudiar hoy este número, vamos a estudiar eso que la Biblia habla del nombre de la bestia. Así que bien,
recuerden que dice la Biblia que no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas, ¿no? Así que todo lo que va a pasar está escrito y es necesario que lo sepamos para que podamos colocarnos del lado correcto, ¿sí? Entonces, muy bien. Para poder entender esto acá del final, así como hicimos en el primer día, ¿verdad? Que es Apocalipsis 13, 16, 17 y 18, pues es bueno estudiar todo el contexto, por supuesto. Y empieza diciendo, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces recuerden esto, en sus cabezas hay un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Así que hagamos un repaso de 2 minuticos de lo que estuvimos estudiando en la clase pasada. Y pues en la clase pasada vimos que estas características de esta bestia Apocalipsis 13, león, oso, leopardo y una bestia con 10 cuernos, viene de Daniel 7, que es el Antiguo Testamento. Así que estamos leyendo aquí en el año 96, pero él está tomando imágenes del Antiguo Testamento. Entonces vimos según la Biblia, según la secuencia bíblica, que el primer imperio era Babilonia, el segundo era Medo-Persia, ¿no? Ya 605, 330, 539 antes de Cristo. Luego Grecia en el año 331 con Alejandro Magno llegó a ser el emperador del mundo. Y luego en el 168 Roma imperial llegó a ser el imperio del mundo, ¿sí? Así que cuando viene Cristo, ya en el año 0, cuando nace Cristo, pues era Roma quien gobernaba. En el año 31, a sus 33 años, murió Cristo y justamente bajo las manos del poder romano. Y pues, ¿qué vimos entonces? Que esa bestia, ese poder mundial se iba a dividir en 10 reinos y pues efectivamente en el 456 Roma se dividió en 10 reinos, ¿sí? Esas 10 divisiones de Europa. Y de allí dice la Biblia y en Daniel 7 que de esas 10 naciones surgiría una nación pequeña o un cuerno pequeño que destruiría tres. ¿Sí? Los vándalos, los ostrogodos, 3 naciones que fueron destruidas, arrancadas, porque realmente prácticamente no quedó nada de ellos, ¿no? Así como decía la Biblia. Y entonces en Daniel se nos presenta este poder como un cuerno pequeño. Entonces sigamos la secuencia un momento. Ya sabemos que pues mar significa naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas, viento significa guerra y bestia representa un reino, grandes bestias, grandes reinos, como imperios, ¿no? Entonces la secuencia bíblica era, en Daniel vemos primero a Nabucodonosor, a Babilonia, luego entonces, y el mismo Isaías lo profetizaba antes, que era Medo-Persia quien derrotaría a Babilonia. En Daniel 8:20 tenemos entonces que dice justamente que eran los reyes de Media y de Persia y luego vendría Grecia. Por supuesto, ya saben que esto fue profetizado en el año 600 y fíjense, hasta el año 331 ya estaba profetizado esto, ¿no? Inclusive los reinos que sucederían 1000 años después, ya la profecía estaba anticipándose a lo que sucedería. Así que bien, Medo-Persia, Grecia y por último, pues vemos en el Nuevo Testamento que el imperio que dominaba ya era el imperio romano. Así que esa secuencia no es más que la misma secuencia bíblica. Así que bien, esa bestia entonces, esta bestia de Daniel de Apocalipsis 13 no es otra que Roma papal. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que tiene una comparación entre lo que hizo el cuerno pequeño y lo que está haciendo esta bestia espantosa y terrible, o esta bestia de Apocalipsis 13. Entonces, fíjense, pero aquí se presenta la bestia como un cuerpo de oso, como un cuerpo de leopardo, perdón. Tiene patas de oso. Alguien hizo esta ilustración muy bien hecha, me gustó mucho. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos hay coronas. Entonces, muy bien. Cuando nosotros llegamos ya a lo que es el papado, ¿no? El papado tiene características de todos ellos. Recuerden que Roma derrotaba al emperador griego, pero bueno, ahora tenía todo ese pueblo con él, y los griegos cuando derrotaron a los persas tenía todo ese pueblo con él, y los medopersas a los babilonios y así. Entonces la religión romana en realidad era una religión greco-romana babilónica, se llamaba así. Porque, y bueno, debió haberse llamado persa también. Entonces, fíjense, por ejemplo, el Papa ya en el año 538, ellos adoptaron un gorrito que tiene forma de pez, es el gorrito más famoso, y ese gorrito era de la religión de los persas, era lo que se llamaba la mitra, ¿no?
eh, Roma pues llegó a hablar como un león, así como hablaba Babilonia, si no hacen lo que yo digo, mueren. Y así como Grecia tenía un panteón, un Partenón se llamaba, con diferentes dioses, dioses del agua, el dios de la luna, el dios de los borrachos, el dios, así mismo el imperio papal pues colocó en la iglesia de Dios en algún momento todos un santo para cada cosa. Así que por eso tiene cuerpo de leopardo, ¿no? Bueno, es así de sencillo, como dijo un predicador. Es como que yo agarrara todas estas bestias, las meto en una licuadora y de esa bestia me sale esta bestia, ¿sí? Que es una mezcla entre todas las demás anteriores bestias. De hecho, si ustedes pueden ver, el león tiene una cabeza, el leopardo tiene cuatro, serían cinco, una cabeza del oso serían seis y la cabeza de la bestia espantosa y terrible serían siete cabezas. Así que ahí están las siete cabezas. La bestia tiene 10 cuernos, esos cuernos llegaron a tener coronas, ¿no? Y tenemos patas de oso, así que es una mezcla de todas las bestias anteriores, que al final pues es el papado, que terminó siendo una mezcla de todos los poderes políticos, las religiones anteriores, pero ahora ligadas, porque es una bestia especial, una unión de iglesia y Estado, ¿sí? Por eso es una bestia diferente de todas aquellas y Daniel tenía mucha curiosidad de saber. Y pues lo más interesante es que inclusive la Biblia decía que iba a gobernar 1260 años, que fue el tiempo del oscurantismo, ¿no? En el 538 se nombra primer papa, Pedro Apóstol Pontífice Augusto, con el poder civil y el poder religioso unido. Y en 1798, Napoleón Bonaparte, en la Revolución Francesa, le quita su poder. ¿Sí? Así que hasta el tiempo en que iba a durar esa bestia, o que iba a tener un poder, fue descrito en la Biblia. Pero fíjense, en Apocalipsis 13, ya para el versículo 3, ya leímos los primeros tres versículos, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y es justamente esa herida mortal es la que le da la Revolución Francesa en 1798. Ellos tuvieron el poder hasta aquí, ¿no? Luego, pues, sabemos que el Papa Pío VI fue llevado cautivo, fue llevado preso, de hecho, fue encadenado y llevado, encadenado a Francia, ¿no? Y fue muerto al siguiente año. Todos los sacerdotes también que ya se habían vuelto tan corruptos que pues lo que hacían era matar a las personas, ¿no? Bueno, toda esa historia del oscurantismo, pueden buscarlo. Este, mm, También fueron muertos y fueron guillotinados, fueron metidos en esas mismas máquinas de tortura que ellos usaban. Así que lo que ellos le hicieron por muchos años a los cristianos, Francia ahora se lo hace a ellos, ¿no? O el pueblo, ¿no? O la gente cansada. Muy bien. Así que esa bestia tuvo una herida de muerte, pero dice que esa herida de muerte va a ser sanada. O sea, que en algún momento de la historia Roma va a llegar a recuperar su poder. Entonces, pues dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto cuando recupere su poder, ¿no? Ahora fíjense, esta es la descripción de Daniel 7:24, y si ustedes la comparan, es la misma descripción de Apocalipsis 13:4. Fíjense, aquí en Daniel 7:25 dice que este cuerno pequeño, él le dice cuerno pequeño, dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregadas en su mano hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Pero aquí en Apocalipsis, describiendo a esta bestia que tiene todas estas características de Daniel, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Dice, hablaba palabras contra el Altísimo, ¿no? Y aquí dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, ¿cuánto era 1260 días? 1260 años. Y si ustedes sacan la cuenta, si un mes tiene 30 días en la Biblia, por 40 también da 1260 días, que son 1260 años. Aquí, así que es la misma bestia que habla palabras contra Dios, en este caso sabemos que son blasfemias, igual que su nombre, actúa 42 meses, o sea, se le da poder por 1260 años, pero hace unas descripciones aquí un poquito más claras de lo que es esas grandes cosas que habla contra Dios. Dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, fíjense, aquí sí vamos a ampliar un poquito, vamos a ver lo que son blasfemias, ¿no?
En el Nuevo Testamento tenemos un episodio en el libro de Juan 33. Aquí Jesús le dice a un hombre que le perdona sus pecados, pero ellos saben que si un hombre dice que puede perdonar pecados, eso es blasfemia. Así que los sacerdotes, los judíos, le respondieron los judíos, porque ellos lo querían apedrear. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Ah, perdón, este no es el caso donde perdonó a alguien, sino en el caso en que él dijo que era Dios, ¿no? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Sí, él dijo, pues yo soy, o a veces él decía, yo soy el hijo del hombre, que era el título para el hijo de Dios. Entonces ellos intentaron apedrearlo. Y él le pregunta, ay, ¿por qué me quieren apedrear? Bueno, porque tú siendo hombre dices que eres Dios. Y eso para la Biblia es una blasfemia. Eso es número uno. Número dos, este sí es el caso de él perdona los pecados, él cura a alguien y en realidad le dice, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Así que si yo digo que puedo perdonar los pecados de alguien, eso en la Biblia se considera blasfemia. Ahora bien, si yo cometo un pecado, ¿verdad? Yo le hago un pecado contra Juan, yo hago algo malo a él, y entonces, ¿qué pasa? Yo debo arrepentirme, yo debo pedir perdón a Dios y decirle a Juan, mira, perdóname por lo que te dice. Perfecto, eso es válido. Pero muy distinto es que yo le haga algo a Juan y vaya donde mi pastor y le digo, pastor, hice tal cosa, mire, me metí con Juan y le hice esto y esto y esto, perdóneme ay, sí, hijo, está perdonado, váyase tranquilo. Entonces, es donde el sacerdote o el pastor, o llámelo usted como quiera, dice que él puede perdonar tus pecados, cuando no es él, es Dios quien perdona tus pecados. Y bueno, debes, por supuesto, pedir perdón al que ofendiste, ¿no? Pero más nadie. Entonces, cuando alguien se atribuye esto de perdonar pecados, se llama blasfemia. Y aquí, más Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, esto es cuando ya tenían a Jesús en el juicio ahí, ya al final para crucificarlo, ¿no? El sacerdote le pregunta, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces, blasfemia es decir que tú eres Dios. Blasfemia también es decir que puedes perdonar pecado. Y blasfemia es decir que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Porque ellos entendían muy bien qué significaba eso, el Cristo o el Hijo del Hombre. Era el título para Cristo, ¿no? Ahora fíjense, esto en la actualidad, pero esto es, siempre ellos lo han dicho, lo vamos a ver aquí abajo. Yo pregunté allí que cuál era el título, que era el título vicario de Cristo. Dice, la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica, el título vicario de Cristo se amplía principalmente, se aplica principalmente al Papa, quien es considerado un representante de Jesucristo en la tierra. Este título implica que el Papa ejerce su autoridad en nombre de Cristo y actúa como sucesor en la guía de la Iglesia. O sea, él es el sucesor de Cristo. Y en la Biblia, el sucesor de Cristo es el Espíritu Santo, para que sepan, porque dice, me voy, pero les dejo otro consolador. El término vicario significa literalmente en lugar o en representación de. Y este lugar es el del Espíritu Santo. Por lo que el Papa, como vicario de Cristo, asume la función de Cristo en la tierra. Esto em, lo sacó Gemini de una página católica, para que sepan. O sea, esto es lo que ellos mismos dicen. Por aquí dice, el Papa es vicario de Cristo, no va a Armenia para hacer política. O sea, le dijeron que iba a Armenia y no, él va por, no va por política, él porque él es el representante de Cristo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo. Y pueden buscarlo por allí, el vicario de Cristo nos visita en tal lugar. No, ahorita también al nuevo, pues también se le dice el vicario, León 14, el nuevo vicario de Cristo, así que es algo que no es antiguo, todavía se usa. Fíjense, aquí yo les mostré rapidito en el anterior, pero por lo menos dice, el Papa Francisco perdona los pecados a los enfermos de coronavirus. Esto fue noticia. Aquí dice, el Papa Francisco otorga indulgencia plenaria al mundo, es decir, el perdón de los pecados. Esto es de una revista católica, de una noticia, y
pues él dice que puede perdonar los pecados de todos. No, yo le perdono los pecados a todo el mundo, se puede morir tranquilo, pero están perdonados. Eso es una indulgencia plenaria, ¿no? Y pues la Biblia dice justamente que nadie puede perdonar pecados sino Dios. Fíjense, esto es León XIII, el, del que el Papa Nuevo tomó su nombre. Dice, nosotros los papas en esta tierra ocupamos el lugar del Dios omnipotente. ¿Escucharon eso? Ocupamos el lugar del Dios omnipotente. Eso son blasfemias. El Papa es de una dignidad tan grande y tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios, el vicario de Dios, ¿no? Esto es un teólogo católico. Esto es traducción de Lucio Ferraris, pronta Biblioteca Católica, bien pesada esta fuente. Dice, el Papa está coronado con una triple corona, como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Esto es un título que es de Cristo. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud y poder. A él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino del reino celestial, imagínense. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. Por eso dice, intentó cambiar los tiempos y la ley. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de un hombre, sino de Dios. Y actúa como vicerregente de Dios, este es el Espíritu Santo, sobre la tierra con el más amplio poder de atar y soltar las ovejas. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada, dice contrario a la fe. Bueno, eso no fue lo que pasó en los 1260 años. Esto es tomado de la Enciclopedia Católica. Aquí dice el Papa Inocencio, dice, cuando los que hayan sido condenados como culpables de herejía hayan sido entregados al poder civil por el obispo o su representante o la Inquisición, el podesta, que era el que tenía el poder de hacerlo, o primer magistrado de la ciudad, lo llevará inmediatamente y ejecutará las leyes promulgadas contra ellos dentro del término máximo de 5 días. Esto no es cuando se perseguía a los cristianos porque no querían adorar imágenes, porque pues posiblemente guardaban el sábado, porque tenían una Biblia que conservaba, la Biblia que conservaban del tiempo de los apóstoles, que era el texto recibido. Entonces, bueno, eran condenados como herejes porque no estaban de acuerdo con Roma, ¿no? O no se arrodillaban delante del Papa. La bula antes mencionada permaneció allí en adelante como un documento fundamental en la Inquisición, renovada o puesta nuevamente. Por eso dice persiguió a los santos, ¿no? Dice el mismo versículo. El Papa Alejandro IV, Clemente IV, Nicolás, todos la volvieron a colocar y dijeron, sí, hay que matarlos, matémoslos, y los mataron, de hecho, ¿no? Por lo tanto, las autoridades civiles estaban obligadas por los papas, so pena de excomunión, a ejecutar las sentencias legales que condenaban a los herejes. Herejes eran personas pues que no estaban de acuerdo con las enseñanzas católicas, que querían seguir la Biblia. Ellos lo consideraban herejes, hay que matarlos. Impenitentes a la hoguera, los quemaban, ¿no? Así como vemos estas imágenes allí antiguas, los ponían bajo fuego y los quemaban. Muy bien, sigue diciendo aquí, mire, este es tremendo. Acuérdense que dice que blasfemó de su nombre, de su tabernáculo y de los que viven en el cielo. Ah, por cierto, no mencioné lo del tabernáculo. Cuando una persona dice que puede perdonar pecados, está metiéndose contra el tabernáculo, porque en realidad quien perdona los pecados es Cristo, que dice que que intercede por nosotros delante del Padre. Así que Cristo en el santuario celestial perdona nuestros pecados. Entonces, cuando alguien dice que puede perdonar pecados, también está actuando contra el tabernáculo, como dice allí. Dice esta Lucio Ferraris, pronta Biblioteca Católica. En verdad, la excelencia y el poder del romano pontífice no es solamente en la esfera de las cosas, no es solamente en la esfera de las cosas celestiales, de las terrenales y de las regiones inferiores, sino sobre los ángeles, sobre quienes Él es el más grande. Él dice que está por encima de los ángeles, ¿no? En cambio, Salmos dice que el hombre es inferior a los ángeles. Dice, el único que está por encima de ellos es su creador, ¿no? Así que la Biblia dice, fuimos hechos menor que los ángeles, dice el Salmo, pero el Papa dice, no, yo estoy por encima de los ángeles. De hecho, hay una cita donde él dice que si algún ángel llegara a equivocarse, él puede excomulgarlo del cielo. Dice, agradó a la iglesia de Dios, la iglesia católica, cambiar el culto de celebración del día sábado por el día domingo. Esto está en el Catecismo del Concilio de Trento de 1545.
El domingo y los demás fiestas por precepto, los fieles tienen la obligación de participar en la misa y se le abstendrán además de aquellos trabajos y actividades. O sea, ellos también cambiaron la ley, porque la ley, la Biblia es guardar el sábado, y ellos lo cambiaron por día domingo y obligatorio de paso, ¿no? Y pues aquí tienen las fuentes de dónde está, que es el Catecismo Católico. O sea, ellos cambiaron el sábado por el domingo, ¿no? Muy bien, así que ya sabemos cómo blasfemó contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que moran en la tierra, ¿no? Así blasfemó. Y ahora dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, dice el versículo 7. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que este versículo 7 anteriormente viene el 6 que dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya sabemos que 42 por 30, 1260 días, que son los 1260 años, desde el 538 hasta 1798, que ellos tuvieron el control sobre el mundo y pues mataron cristianos y todos aquellos que no querían seguir como ellos habían cambiado la Biblia, ¿no? Bueno, ni les quiero mostrar, esto es horrible, todas las máquinas y las cosas que usaban para que niega, y negaban, ¿no? Que no nega, que negaran a lo que enseñaban, que se retractaran de tal cosa. Si los encontraban con Biblias, que eran las Biblias de la Reforma, pues los mataban. Miren, pregúntenle allí a quien quieran, a Google, qué era la Santa Inquisición. Dice, también conocida como el Tribunal del Santo Oficio, imagínense que Santo Oficio. Fue una institución de la Iglesia Católica dedicada a la persecución y castigo de la herejía y otras desviaciones de la doctrina católica. Todo el que estaba desviado de lo que ellos decían que era la verdad, pues hay que matarlo. Creo que Cristo no hubiese dicho eso. Creo que Cristo vino y entregó su vida por nosotros, aún por los mismos judíos que lo querían matar. Y operó en diferentes épocas y lugares, siendo la Inquisición española la más conocida y duradera. Orígenes de la expansión. La Inquisición medieval surgió en el siglo XII, inicialmente para combatir la herejía de los cátaros en Francia. Así, fue en diferentes lugares, ¿no? En todos los estados pontificios, España, Portugal. La Inquisición española se estableció en 1478. Esto empezó desde antes, pero ahí fue donde más fue fuerte, ¿no? Hubo inquisidores en todas las regiones como portuguesa, romana, ¿no? Aunque pues tuvo diferentes grados de influencia y duración. La Inquisición actuaba como tribunal investigando y juzgando individuos acusados de herejía, de brujería. Algunos decían, no, son brujos, prácticas religiosas consideradas desviadas. Los acusados eran sometidos a los interrogatorios y bueno, dice aquí, legado de impacto, para no seguir leyendo allí. Bueno, censuras de libros, la represión y las ideas consideradas contrarias a la doctrina católica, ¿no? Y eso, entre esos libros, la Biblia de los protestantes que se había pasado de padres a hijos por generaciones. ¿Cuál es su legado? Es considerado uno de los episodios más oscuros de la historia de la Iglesia Católica. Pues ya la Biblia lo había profetizado. Y pues la Biblia dice, 6 cosas abomina Jehová o aborrece Jehová y 7 cosas domina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Tomás de Aquino dice, los herejes condenados deben ser ejecutados tan ciertamente como los otros delincuentes porque son falsificadores. Ah, ¿tienen una Biblia distinta? No, esos son unos como asesinos igualitos. Ah, que no se quieren arrodillar. Ah, que no quieren adorar las imágenes. Mira, están hablando hay que matarlos como si fueran asesinos y de hecho se mataban como asesinos, mientras ellos más bien morían cantando, decían Señor, perdónalos y morían allí siendo inocentes porque solamente querían hacer lo que la Biblia decía. Este, mm, Ustedes los protestantes han aceptado de la misma Iglesia Católica su domingo, el Día del Señor, un día que ella lo ha transmitido como su tradición. Ellos mismos lo dicen. O sea, ustedes lo guardan porque nosotros lo cambiamos. Dice por aquí Monseñor Luis Seur, fue la Iglesia Católica la que cambió el día de reposo. Y dice, sí.
he ofrecido repetidamente $1000 a la persona que me demostrara por la Biblia sola que el domingo es el día que debemos guardar y nadie ha venido por el dinero. Este es un reverendo, un reverendo dijo, le doy $1000 al que me demuestre con la Biblia que el domingo es el día de reposo. Y no, nadie ha venido porque es que nadie lo va a demostrar. Porque el sábado, eso lo dice en todo este contexto de lo que dijo, el sábado es el día de reposo. Ustedes guardan el domingo porque nosotros lo cambiamos, ¿sí? Aquí sigue diciendo el mismo. La Biblia dice, acuérdate de santificar el sábado. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino yo anulo el día de reposo y te ordeno santificar el primer día de la semana, el domingo. Y he aquí todo el mundo civilizado se inclina en reverente obediencia ante el mandato de la Santa Iglesia Católica. Así que, ¿qué dice la Biblia? Intentó cambiar los tiempos y la ley. En el mismo Catecismo de los Conversos, página 50, ¿no? Por el reverendo Pedro Gabrielman, dice, ¿cuál es el día de reposo? Es el sábado. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, en el 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Entonces, imagínense, eso fue antes, en el tiempo de Constantino. Y ellos, pues, en el 538 en adelante se impuso especialmente, ¿no? Así que fíjense, dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, ¿no? Este ya es Apocalipsis 13, 9, 9 y 10. Y pues aquí está haciendo alusión justamente a la Revolución Francesa, ¿no? Así que así como ellos mataron, llevaron en cautividad, mataron espada, mataron en la guillotina, pues ahora ellos a espada deben ser muertos. Y por eso la Biblia dice, tuvo una herida mortal. Lo tremendo es que esa herida mortal va a ser recuperada. Y otra nación, que es lo que vamos a estudiar en el siguiente tema, Estados Unidos en la profecía, va a ser la que le ayude a recuperar ese poder o a la que le ayude a hacer su propósito. No vamos a estudiar eso en el tema de hoy, por eso dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que vamos a estudiar la próxima semana esto, con el próximo tema. Dice, también hace grandes señales. Este tema va a ser muy bueno, ¿no? De tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de muerte, de espada y vivió. Así que Roma va a recuperar su poder y este segundo reino grande va a ser el que le ayude, ¿no? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Y aquí está el versículo donde empezamos, ¿no? Y así ya que a todos, ya hemos recorrido todo Apocalipsis, no vamos a hablar de estos versículos porque los vamos a tener en el tema de la semana que viene. Pero aquí es donde dice, hacía que a todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, ¿no? Ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha. Fíjense, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Recuerden que este nombre, dice el versículo 1 allá, que es un nombre de blasfemia, ¿sí? Así que, ¿cuál es un nombre de blasfemia? De blasfemia, por ejemplo, vicario de Cristo, ¿no? Porque el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Y si yo digo que soy el Espíritu Santo o el representante de Cristo, eso es una blasfemia. Así que ese nombre vicario de Cristo es una blasfemia. Y entonces dice, que es lo que vamos a ver ahorita. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, bueno, hay dos interpretaciones que podemos dar. Una, si usted pone 36 al lado, 666, el número 6 representa al hombre, porque de hecho es número de hombre. El hombre fue creado en el sexto día. Y
El número 3 representa a Dios. Siempre aparece el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Cuando aparece, se refiere a Dios, siempre se habla de tres. Así que el 3 en realidad representa la divinidad y el 6 representa al hombre. Así que, ¿qué sería 666? Es el hombre tratando de ser Dios, ¿sí? Eso es una de las cosas que representa el 666. Y eso es lo que dicen ellos mismos. Nosotros somos Dios en la tierra. Es más, tenemos el poder de Dios para cambiar la ley divina por encima de los ángeles, para perdonar pecados. Es más, dice, somos Dios del cielo, de la tierra y de las profundidades, Rey de reyes y Señor de señores, que es el título de Cristo. Así que es el hombre tratando de ser Dios. Sin embargo, hay algo bien curioso. Aquí se los voy a mostrar. Por muchos años, la iglesia ha enseñado que, pues, en la corona del Papa existía esta inscripción Vicarius Filii Dei. Hoy en día, pues, como esto es difícil conseguirlo en internet, ya no se dice. Es más, dicen ellos mismos que no hay inscripciones en las tiaras. Esta tiara es la que dice que él es rey del cielo, de la tierra y de las profundidades, ¿no? En esta corona sí hay, dice vicario de Cristo, regente de la tierra, pero solo dice sí, vicario de Cristo. Sin embargo, pues algunos dicen que en alguna tiara, en algún momento, ellos pusieron el nombre Vicario Filii Dei. Este nombre Vicario Filii Dei significa representante del Hijo de Dios, ¿sí? Que era como el nombre original de donde vino Vicario de Cristo. Pero antes era así, representante del Hijo de Dios. Y representante del Hijo de Dios es el Espíritu Santo. Ahora bien, que de hecho es un nombre que se utiliza, Vicario de Cristo, Vicario de Cristo, Vicario de Cristo, con cualquiera de ellos, ¿no? Entonces hay algo interesante. Yo igual lo voy a presentar, aunque pues hoy día no se le da peso a eso, pero fíjense, dice, y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres se les pusiese una marca en la mano derecha. Nos dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, eso es una cosa que vamos a estudiar en el quinto tema, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Así que según este versículo, el número 666, está en su nombre. Y entonces el versículo 18 dice, el que tenga sabiduría y entendimiento, cuente el número de la bestia. Así que fíjense, si nosotros hacemos lo que dice la Biblia, eso me parece muy interesante. Después les voy a mostrar de dónde salió esto, quién por primera vez lo dijo. Este es el nombre, Vicarius Filii Dei. Esto está escrito, por supuesto, en letras romanas, ¿no? O latinas, que es de donde viene, el latín viene al final viene del griego, ¿no? Estas letras, ustedes saben que tienen números, así que B significa 5, I significa 1, C significa 100, hay letras que no significan nada, F0 y L50. Cuando ustedes suman todos estos números, por ejemplo, 500 más 1, 501, 1 más 5 más 1, 53, 5 más 1 más 100 más 1 más 5, 102. Si ustedes suman esto, pues déjeme decirle que esas palabras dan 666. Pero bueno, aunque algunos no le tomen importancia porque dicen que eso viene de un falso cosa que hizo por allá Constantino, ya se los voy a mostrar. Es interesante que la Biblia dice que tiene un nombre blasfemo, después dice el número de su nombre y después dice cuente el número de la bestia, que es el número de hombre y que sabemos que está en su nombre. Entonces, bueno, esto es muy interesante. Fíjense que yo agarré y traté de buscar por allí, esto lo dice en ChatGPT, que es uno de los buscadores que más se atreve a entrar por allí en las cosas, ¿no? Y me pareció muy curioso esto que les voy a enseñar. Dice, la expresión aparece por primera vez en la donación de Constantino, un documento medieval forjado en la fecha entre el siglo 800, o sea, más o menos como entre el 700 y el siglo 9, así como entre el 700 y el 800 y algo, después de Cristo, que pretendía otorgar el poder al papado de Roma. Aunque se usó en colecciones de derecho canónico y formularios eclesiásticos medievales, no tuvo carácter canónico ni dogmático. O sea, este Vicarius Filii Dei, ese nombre,
supuestamente es algo que donó Constantino y ahí en ese documento pues decía, se lo damos al vicario Philip Day. Reivindicación de su desacreditación. En el 1612, un protestante, Andrés Helwig, lo mencionó como expansión de Vicarius Christi y lo relacionó con el 666 por gematría. Esta es la primera persona que dijo, epa, ya va, vamos a buscar el número en su nombre para ver, y a él le dio 666. Sin embargo, ya en el siglo XIX, Uriah Smith, adventista del séptimo día, afirmó que aparecía inscrito en la tiara papal y que sumaba 666, alineándolo con una interpretación apocalíptica, ¿no? Sin embargo, dice aquí, no existe evidencia de ninguna inscripción Vicario Filidae en las tiaras papales. Las fotografías y análisis de al menos 20 tiaras conservadas no muestran tal inscripción. Incluso la propia revista, esto es lo más interesante, ¿no? Si ustedes ven esa foto, oye, no sé, puede ser que esté adulterada. Yo le pregunté a la inteligencia y me dijo, sí, es posible que esté alterada. Sabes que tú le muestras y él te dice si es una imagen original, ¿no? Sin embargo, fíjense, dice acá, incluso la propia revista católica Ur Sunday Visitor publicó en 1915 que estaba en la tiara, pero luego se retractó y eliminó esta edición por ser errónea. O sea, la misma Iglesia Católica se le preguntó y ellos en esta revista católica de Estados Unidos, por cierto, que se llama así Ur Sunday Visitor, publicó, sí, el título de nosotros es Vicario Filidae y ellos lo colocaron allí. Pero después, como creció el escándalo, pues entonces era verdad lo del 666, ellos al siguiente año de una vez, no, 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 nos retractamos, estamos equivocados. Qué casualidad, ¿verdad? Que ellos hayan admitido que sí fue su título y después no. Los papas han sido conocidos como vicarios Christi o el vicario de Christi. Este es el título formal hoy en día, ¿no? Y autorizado por Roma desde el 1300, perdón. En cambio, Vicario Filidae no figura entre los títulos oficiales del Papa en documentos canónicos litúrgicos ni inscripciones históricas. Actualmente, la Iglesia Católica describe el uso de vicario hijo de Dios como parte de expresiones retóricas e históricas en documentos eclesiásticos, pero no como un título formal. Ok, sí lo usamos, vicario hijo de Dios, que es Vicario Filidae, pero no es el título oficial, pues como no es el oficial, no se aplica a nosotros. Entonces ella me preguntó, no, ¿quieres que te lleve los documentos originales? Y yo le dije, sí, llévame. Y entonces me llevó y yo no le hice capture y después me puso así, error. No, me dijo que no, que ya no podía, no se encuentra, no se ha conservado este artículo. Prum, y me sacó. Entonces me metí por allí, por otras fuentes a buscarlo y pues justamente conseguí esto, ¿no? Dice que ha sido durante años el periódico católico romano más grande de los Estados Unidos. El 15 de noviembre de 1914 declaró en la página 3 que el título del Papa de Roma es Vicario Filii Dei. Esto está inscrito en la mitra. Esto lo dijeron ellos. Véase la página 2 y 3 de este folleto, necesita este artículo completo. En su número, en su número del 18 de abril del 1915, el siguiente año, en el Our Sunday Visitor, volvió a afirmar que Vicario Filidae era el título del Papa y que estaba escrito en su corona. Aquí está el artículo y ahí te muestran el artículo de los párrafos. Intenté buscarlo por otra fuente. Nada, la inteligencia artificial me dijo nada. Bueno, ahí está el artículo de ese periódico. Ahí decía Vicario Filidae. Cuando tú vas a Wikipedia, que Wikipedia, por cierto, lo saca de esta revista católica, allí está, Vicario Filidae. Aquí está Fili, así sería como se escribe en latín o en griego, ¿no? Entonces, muy interesante. Esto fue lo que me pareció más interesante. Me dejó entrar y de repente, ¡prah!, me sacó. Pero bueno, traté de conseguir el mismo artículo por allí en otra fuente. Y Wikipedia tiene este dibujito por allí, que dice que es un manuscrito de una biblioteca. Así que bueno, yo se lo dejo a su pensamiento, pero bueno, déjeme decirle que no es la única forma de que sepamos de que el papado, ese que gobernó durante 1260 años, es esa bestia de Apocalipsis 13 o es ese cuerno pequeño de Daniel 7, porque en Apocalipsis capítulo 17, mire, la descripción es más detallada, es increíble. Así que ahora, pues si le ha gustado hasta aquí, pues quédense y no se vayan. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas
habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí, pues Dios utiliza un término bien duro, la gran ramera. En la Biblia una ramera es una mujer que tiene su esposo y que también tiene otro marido, ¿no? Que es fornicaria. Así que él usa esta palabra para referirse ahora, van a ver que sí es la misma, el mismo personaje, pero aquí ya se refiere a una mujer y a una bestia, o a una mujer que monta una bestia. Por cierto, para que sepan, la que está sentada sobre muchas aguas, allí mismo Apocalipsis 17 dice, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que busquen una iglesia que esté en todo el mundo, que no falte ningún sitio del mundo donde haya. La mujer dice, y bueno, ¿qué significa mujer? Mujer es iglesia, ya se los voy a mostrar en unos versículos más adelante. En la Biblia, mujer representa iglesia. De hecho, hay una mujer pura en Apocalipsis 12, que lo vamos a estudiar en algún momento, que es la iglesia pura, y está la mujer ramera. Pero miren cómo la describe. Esta mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Así que, ¿cómo estaba vestida la mujer? Aquí lo tienen, miren, de púrpura y escarlata. Y esto fue escrito, recuerden, en el año 96 antes de Cristo. Y estas vestimentas no se pusieron, sino creo que hasta el año 1100, 1200, imagínense. Qué exacta la Biblia, ¿verdad? Púrpura y escarlata. Últimamente, ellos han usado un trajecito por allí blanco y dorado con verde, pero este ha sido el oficial de toda la vida hasta que llegó Francisco por allí, ¿no? Entonces, ¿qué más dice el texto? Púrpura y escarlata, adornados de oro, piedras preciosas y de perlas. Y en esas tiaras papales, que por cierto dice que nada más la tiara es una blasfemia, porque dice que son dioses del cielo, de la tierra y del debajo de la tierra. Esto que está aquí no son Charoski, oyeron, no son imitaciones. Esto es oro, perlas preciosas. Esto es así como lo describe aquí. Por eso está adornada de oro, de perlas y de piedras preciosas. Rubíes, diamantes, ¿no? Y eso pues pueden verlo por donde quieran. Hasta la silla era de oro. Que Francisco vino, por cierto, y quitó la silla de oro, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más dice la Biblia? Dice que estaba adornada de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Wow, creo que eso es increíble, ¿verdad que la Biblia es increíble? Ah, por cierto, esta es la mitra, que era, esto es religión persa, religión de los medo-persas, ¿oyeron? Esto representa al dios Dagón, por cierto. Por eso es greco-romana babilónica. Muy bien, así que ¿qué tenía en su mano? Un cáliz de oro. ¿Verdad que es bastante precisa la Biblia? Y la sigue describiendo. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La mujer, vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Así que está repitiendo que esa mujer, ¿no? Mató a los santos. Creo que es versículo 1, versículo 4. Oye, me salté el versículo 2 y 3. Creo que lo tengo aquí abajo. No. Bueno, léanlo, se lo invito. Así vayan, así van a sus Biblias. Dice que esa mujer montaba una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el versículo, eso es después del versículo, aquí aparece el versículo 1 y el versículo 2. No sé por qué no está acá. Dice que esa mujer va montada sobre una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Ahora, ¿por qué la mujer, por qué ahora no, la iglesia no es la bestia? Porque ya esa mujer tuvo una herida mortal y entonces, recuérdense que separó la iglesia y el Estado, y aquí en Apocalipsis 17 la mujer recupera su poder civil, entonces la mujer, la iglesia, vuelve a montar sobre los reinos de la tierra. Así que la unión de iglesia y el Estado. Muy bien, así que, ¿qué hizo la mujer? Estaba ebria de la sangre de los santos, ¿no?
Dice acá, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ah, bueno, aquí está, lo repite de nuevo, esto está en el versículo 2 y 3. Entonces empieza a describir ahora a esta mujer, ¿no? Que es una iglesia. Dice, primero dice, la bestia que has visto era, no es, y está para subir del abismo. O sea, esto significa está para resucitar e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será, ¿no? Esta expresión tan rara, ¿no? Es muy fácil, mire. Bueno, yo voy a tomar esta ilustración. Hay varias interpretaciones de esto y ya van a ver por qué era, no es y será. Entonces sigue diciendo, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a mostrarles que la mujer se sienta sobre 7 montes. Si ustedes van a Wikipedia y busquen la iglesia de las 7 colinas, y eso es Roma. Resulta que el Vaticano, la iglesia romana, está sentada justamente y alrededor de ella hay 7 colinas o 7 montes, ¿no? Aquí está el Aventino, el Capitolio, está sentada sobre 7 montes, ¿no? Son una serie de promontorios que históricamente forman el corazón de la ciudad de Roma, situados en el este del río Tíber. Es un conjunto geográfico, ha protagonizado numerosísimos pasajes literarios y es una referencia muchas veces repetida en la cultura popular. O sea, a Roma se le dice la ciudad de las 7 colinas, ¿no? Y pues la Biblia, mire, dice que está sentada sobre 7 montes, ¿no? Pero que también esas 7 cabezas son 7 reyes. Por cierto, miren, esta es una moneda antigua del año 71 de Roma, de Tito Flavio Vespasiano, y pues en su moneda, que está aquí, aquí yo la puse más clarita, está ya sentada sobre 7 montes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, una mujer que es Roma, que por cierto, esto es aquí abajo te lo dice, está sentada sobre 7 montes. Y esta es la cara de Flavio Vespasiano. Así que bueno, así como dice la Biblia, esto es del año 100, imagínense. ¿Cómo podemos? Juan entendía clarito cuando él decía, y son 7 montes sobre cuales se sienta la ramera. Clarito, porque Juan entendía clarito eso, lo que estaba diciendo, ¿no? Así que bien, vamos a ir un poquito a ese versículo complicado que mucha gente le tiene miedo. Dice, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Ok, si nosotros seguimos la secuencia de Daniel y sabemos que Daniel, que aquí Juan está hablando del mismo poder, entonces 5 han caído, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿sí? Y Roma papal, porque en realidad Roma dividida en 10 es de la misma Roma. En cambio, Roma papal es un es un reino distinto, Iglesia y Estados Unidos. Entonces, 5 han caído, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno es, ¿sí? El que tiene la herida mortal y el otro aún no ha venido. Es cuando Roma recupere su poder. Por eso dice la bestia que era en del 538 a 1798 era, no es, dice en otro lugar, y será porque va a recuperar su herida mortal. Por eso dice, la bestia que era, ¿no? No es y será. ¿Está bien? Así que algunos lo toman así. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma papal, Roma con la herida mortal y Roma recuperó su poder, ¿no? Entonces 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Otros dicen así, me parece también bastante lógico, igualito no rompe la simbología. 5 han caído, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma papal, uno es, entonces dicen, bueno, este es Francia que le dio la herida mortal, porque acuérdense que cuando este reino gobierna, tumbó a este tumbó a este tumbó a este tumbó a este, y aquí Francia tumbó a este. Así que pues también puede ser. Igual aunque aquí sea Francia, la bestia era y volverá a ser.
Otros dicen Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma se dividió en 10. Uno es Estados Unidos que le va a devolver el poder y luego ella va a recuperar el poder. Así que las tres interpretaciones estarán bien y la única diferencia la meten aquí en la herida mortal. Así que igualito, son 5. Ella no tiene el poder ahorita y lo tendrá, ¿sí? Porque alguien le va a ayudar a recuperar su poder. Sencillo, es sencillo. Pero miren, estas descripciones, 7 montes, es increíble, ¿verdad? Púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas, un cáliz de oro en la mano, estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires. Creo que la Biblia es muy precisa. Díganme una iglesia en el mundo que haya hecho todo esto, que se vista de este color, que haya gobernado 1260 años con el poder civil, que haya salido del Imperio Romano, de las 10 divisiones de Roma, que se cumpla todo esto. Porque de hecho hay otra ciudad que está sentada sobre 7 montes, pero no tiene nada que ver con la Biblia ni con nada, ni se hace pasar como Dios, ni tiene nombres de blasfemia. Muy bien. Dice la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces ahora aparece un octavo, ¿no? Dice, ya les voy a decir por qué. Y los 10 cuernos que has visto, recuerden que aquí en Apocalipsis 17 es la mujer que recuperó la herida mortal, por eso ya está sentada sobre la bestia. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Entonces, cuando ella recupere su poder, ella va a reinar justamente con todas esas 10 naciones o 10 potencias que le van a dar su poder, ¿no? Y cuando ella lo tenga, ella se va a quedar sola gobernando. Por eso dice que también ella es el octavo, porque aquí cuando es el 7, ella, los reinos de la tierra le dan su poder, pero ellos entregan su poder a ella, así que ahora ella es el octavo, porque bueno, octavo también representa el resucitado, ¿no? O que recuperó el poder. Por eso dice, puede ser también que la expresión octavo se refiere a que ya estaba, tenía una herida de muerte, pero ahora resucitó. Por eso también es el octavo. Muy bien. Y esto fue lo que yo les mostré allá en la primera parte, ¿no? Cómo el mundo fue planeado que se iba a dividir en 10 naciones desde 1968. Poco a poco se ha ido dividiendo en regiones económicas, en 22, en 15, en tal. Y ahora el nuevo orden mundial o las Naciones Unidas impulsando un nuevo orden mundial divide el mundo en 10 regiones económicas. Se llaman Mercosur, la Unión del Pacífico, la Unión Europea, ¿no? La Unión Euroasiática. Entonces ha dividido el mundo en 10 regiones económicas. Yo no estoy diciendo que estas 10 regiones sean los 10 reyes, ¿no? Pero es muy interesante y al final nosotros decimos, epa, estas regiones económicas, ¿dónde se reúnen? Ah, fácil, se reúnen aquí en las Naciones Unidas, ¿sí? Por eso se llaman Naciones Unidas. Y aquí ellos dividen más o menos entre 7 y 10. Dice aquí, no, yo les mostré que se divide entre 7 y 10 regiones. A veces, pues, no, son 9, son 7, son 11, son... Pero bueno, aquí las tienen ellos nombraditas, no las nombré yo, y son 10. Al final de todo, igualito, si se tomara una decisión de darle el poder mundial a alguien o de hacer un nuevo orden mundial, ¿de dónde se va a tomar? Desde las Naciones Unidas, pues las naciones se tienen que unir para darle el poder a ese anticristo, a esa bestia. Así que no es descabellado. Y de paso, vamos a estudiar en el siguiente tema que en realidad Estados Unidos es la segunda bestia. Así que desde Estados Unidos se le tiene que dar el control de nuevo o se tiene que hacer adorar a la primera bestia, ¿no? Y esto pues se los mostré que es muy interesante, como en el billete de $1, vemos que dice allí un nuevo orden mundial o un nuevo orden secular, tiene una pirámide truncada con un ojo que todo lo ve y es justamente el escenario allí de las Naciones Unidas donde se reúne la gente para tomar decisiones mundiales, una pirámide truncada. Esto es muy, muy, muy significativo, ¿no? Quiere decir que no, la Biblia no habla de un nuevo orden mundial, pero sí habla de un poder mundial que va a hacer que se adore a la primera bestia, ¿no? Así que si de algún lugar se tiene que tomar la decisión, será de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas pues están en Estados Unidos, que es la segunda bestia. Así que bien, mire, hay dos cosas. Uno,
puede ser, ¿no? Esto que está aquí, que los 10 cuernos en realidad representan al mundo entero porque no han recibido reino. Aquí no son los mismos 10 cuernos de antes, que eran los 10 reinos europeos, porque la bestia recuperó su poder y hay 10 naciones que le van a dar su poder. Esa es una interpretación. La otra interpretación, que es prácticamente la misma, es muy parecido, es que recuerden que esas 10 naciones de Europa, de Roma, cuando Roma se dividió en 10, ellas fueron a conquistar el mundo. Por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela y muchos países de aquí de Sudamérica fueron conquistados por España. Así que España amplió su territorio hasta América. ¿No? Por ejemplo, Estados Unidos fue conquistada por Inglaterra, o los ingleses en realidad, pues se fueron allá, ¿no? Huyendo. Por ejemplo, vemos a Portugal, a Brasil, aquí en Venezuela, que fue conquistada por Portugal. Inclusive países de África fueron conquistados por Portugal. O sea, estos 10 reinos se fueron a conquistar reinos por todo el mundo. Así que estos 10 reinos están esparcidos por el mundo. Así que si lo vemos de este punto de vista, que me gusta también esta visión, esta es del pastor Héctor Urrutia. Por cierto, es una persona que les recomiendo demasiado. Si quieren profundizar más la profecía, él mandó una tesis a Andrews que se está revisando y él dice pues que los 10 reinos que aún no ha recibido reino puede referirse al mundo entero porque ya que estas 10 naciones se fueron al mundo entero. Y es así, el mundo entero tiene que ponerse de acuerdo para darle el poder a la bestia, ¿no? Entonces, bueno, les voy a invitar a que vean esto está en Amazing Discovery. Walter Bay se llama él, y se llama El secreto detrás de las sociedades secretas, ¿no? Porque entonces algunos dicen, no, que son los Illuminati, que son los masones, todos ellos son los que van a gobernar el mundo. Y si ustedes me preguntan, pues yo también digo sí, porque si ustedes ven este video que él tiene allí, véanlo, porque él lo hace con citas de libros de gente pesada, como por ejemplo Gary Kai, donde habla de la ocupación mundial. Ustedes van a ver que todas las sociedades secretas, en realidad, nacieron de la Iglesia Católica. Porque ¿quién fundó la francmasonería y los Illuminati? Los jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? Fueron aquellos que nacieron en el tiempo de Martín Lutero. Se fundó una orden, la orden de los jesuitas, para destruir a esa reforma protestante que estaba protestando en contra de Roma. Y esos jesuitas pues fundaron a la francmasonería y a los Illuminati, ¿no? Desde ahí mismo se fundó entonces el marxismo. Esto no lo digo yo, está allí bien documentado por Walter Bay. Se fundó pues a las sociedades secretas políticas de Europa y América, al banco, a la élite internacional, al Concilio Mundial de Iglesia, eso también lo fundaron ellos y ahí están las pruebas en todos sus videos, las sociedades teosóficas, ¿no? Y pues el ocultismo del mundo. Y todas estas religiones, todas estas sociedades secretas, como la masonería y eso, en realidad vienen es la religión antigua, la religión de Babilonia, las religiones ancestrales, ¿no? Babilonia, Egipto, Grecia, ¿no? Al final, bueno, caemos en lo mismo. Así que si algunos dicen, no, que es una conspiración, o sea, la conspiración en realidad está detrás de los jesuitas, detrás del papado, ¿no? Y es lo mismo, la adoración al sol, a Mitra, esto que siempre rodea a los santos es lo que representaba a Mitra como la Estatua de la Libertad. Ustedes pueden ver soles en todos los lugares, en todos los símbolos, que es lo mismo que está aquí, que es el símbolo de los Illuminati, que por cierto se fundaron en 1777, que es curioso que esta fecha esté allí, y en números romanos, si estamos en Estados Unidos, ¿no? Es porque Estados Unidos es una imagen de la bestia. Él allí pues lo muestra de varios libros, cómo en realidad la religión babilónica o grecorromana babilónica llega a ser los jesuitas. Y en realidad los jesuitas lo fundaron los Rosacruces que vinieron de los templarios, que él tiene toda la secuencia allí. Así que es una y la misma. Así que también tienen que ver, porque ¿quién se reúne allí en esa sociedad, en esas Naciones Unidas? Y ya está, y hay de todo. Que de hecho, pues nada más, yo ver esto, digo, epa, qué increíble, ¿no? Es todo uno y lo mismo. Muy bien, así que
terminamos hasta aquí este tema. Estamos pendientes por estudiar Estados Unidos en la profecía y aparte de los días martes que le estamos invitando a a esta grabación de profecías, a estas clases, porque estas son unas clases, por eso son bastante largas porque es una clase. Entonces el siguiente tema es este, Estados Unidos en la profecía y en cuanto a los temas de doctrina, que son los domingos a las 7 de la noche, hora de Venezuela y 6 de la tarde, hora de Chicago. El siguiente tema es, ¿podemos hablar con los muertos? Conoce la verdad sobre la vida y la muerte. Así que hermanos, yo me maravillo y doy gloria a Dios porque Dios dice que no hará nada al Señor sin que no lo revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así que vemos cosas como el número de su nombre, ¿no? Como su nombre blasfemo, como cómo está vestida la mujer, ¿no? De púrpura y escarlata, piedra, o sea, detalles increíbles que nos da la Biblia, ¿no? Está sentada sobre 7 montes, detalles increíbles que nos da la Biblia, que nosotros no nos queda más que decir a Dios, bueno, gloria a Dios, porque realmente Él quiere advertirnos, quiere ayudarnos, realmente Él cumple su promesa, dice que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que pues yo estoy muy agradecido con Dios porque Él pues nos muestra el futuro. Así que bueno, si usted quiere saber qué va a pasar, mire, agárrese de Dios, abrácese de las promesas de Dios. Y bueno, recuerden que entonces están invitados al siguiente tema del domingo, el del estado de los muertos y también Estados Unidos en la profecía. Así que bueno, allí donde están les voy a invitar a que puedan inclinar sus rostros y que podamos orar y preparemos nuestro corazón para seguir estudiando los siguientes temas, ¿no? Y pues alabar a Dios y gracias porque mandó a su Hijo por nosotros, ¿no? Para que pues podamos estar cada vez más cerca de Él. Así que oremos. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, agradecido, Señor, porque realmente pues nos muestras todas las cosas, ayúdanos cada día a buscarte más, pero especialmente, Señor, que podamos crecer en lo espiritual, que podamos buscar tu gracia, que podamos cambiar nuestras vidas, Señor, y que recordemos en cada cosa que hagamos que Cristo Jesús murió por nosotros y que entonces agradecidos por su muerte y por su salvación, nosotros debemos entonces obedecerle y amarle, Señor. Amarle a Él porque Él nos amó primero. Gracias, Señor, por escucharnos en Cristo Jesús. Amén.